Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Vamos a volver a la predicación. Bueno, hermano, ahora sí, la semana pasada estamos hablando de 1 Corintios 6, ya llegamos al capítulo 6, donde estábamos hablando sobre, la serie se llama Problemas, Conflictos y Pecados. Donde íbamos viendo que esta carta está contestando a esos problemas, esos conflictos, esos pecados que están en la iglesia de Corintios. Desde el capítulo 5 y desde que predicó Diego, estuvimos hablando sobre la inmoralidad sexual. Y mucha gente o muchos autores dividen estos capítulos donde Pablo empieza a hablar sobre sexo, ¿sí? Problemas sobre el sexo, conflictos sobre el sexo. Estuvimos hablando entonces, y en la semana pasada estuvimos hablando sobre el capítulo 6, versículo del 12 al 14, donde obviamente decía, era muy conocido, ¿no? Todo es lícito, pero, mira, una frase que todos sabemos, ¿no? Entonces estuvimos viendo que esa frase de todo es lícito no era en realidad que era todo lícito, sino que era una frase que se ocupaba mucho, muy probablemente en esa iglesia, y que la adueñaban y la ocupaban para todo. Entonces, pero no había provecho y los hermanos estaban siendo esclavos, se estaban esclavizando al pecado sexual, contexto sexual. Aunque los corintios argumentaban que todo era lícito, apelaban a la libertad que tenían en Cristo, sus acciones los llevaban a ser esclavos del pecado. Vimos cómo la palabra fornicación la ampliamos un poquitito más, porque en el original la palabra porneia habla sobre, es más abierta la definición, y la definimos nosotros como, más allá de tener sexo ante el matrimonio, sino como los actos de connotación sexual ilícitos. ¿Por qué ilícito? Porque hay actos de connotación sexual que son permitidos dentro de un matrimonio. Hermano, por favor, juegue, pero los que están fuera del matrimonio son ilícitos. Y en eso enmarca la palabra fornicación. Entonces no era de lleno como sexo, adulterio, sino que era todos los actos de connotación sexual. Vimos también que esos actos los llevaban a ser esclavos, la semana pasada, y que tenían consecuencias destructivas para el creyente, y que esta había una invitación a evitar deliberadamente tales problemas. ¿Por qué? Porque el cuerpo tenía una conexión espiritual, tiene una conexión espiritual, era el argumento de la semana pasada, y tu libertad te puede llevar a esclavitud con consecuencias destructivas. Eso estuvimos hablando la semana pasada. Si no la vieron, si no la escucharon, los invito a que puedan escuchar la predicación, está ahí en YouTube, y la puedan repasar. Ahora, llegamos entonces a los versículos del 15 y terminamos el capítulo. Voy a la lectura, dice: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y ustedes no pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Tengamos un momento de oración? Señor, vamos delante de ti para pedirte dirección, ayuda en poder comprender tu palabra. Señor, sé tú hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, y llevarnos a la dirección que tú quieres, glorificarte a ti, a través de nuestro espíritu, nuestra mente y nuestros cuerpos, Señor. Ayúdanos a que podamos comprender y guíanos en esta predicación, que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir viendo, versículo 15. Dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? La primera parte vamos a ver sobre el cuerpo y Cristo. División 1. El cuerpo
Es cuerpo. Acá, donde dice cuerpos, la palabra en realidad es cuerpo. Y donde dice miembros, habla sobre extremidad, que está relacionada con el cuerpo. O sea, el cuerpo, compuesto. Y cuando dice miembro es una extremidad, pues mano, ¿sí? Esa hace la referencia. Ahora, esto es una verdad bíblica que probablemente ninguno se toma tan en serio, ¿no? Tenemos quizás la liviandad de pasarlo por alto, porque la práctica de la iglesia quizás no se hace tan real. No queremos darnos cuenta muchas veces que somos un organismo vivo, somos una unidad. Y muchas veces definimos la iglesia como el culto del domingo, el culto a las 11 de la mañana, y a las 11:40 empieza la predicación. Y esa es la iglesia, ¿o no? La liturgia. Pero cuando estamos hablando acá y dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Habla sobre que somos una unidad, un organismo vivo mucho más complejo que en eso. Habla sobre un cuerpo, y el cuerpo sin una extremidad se puede morir. O sea, cuando le falta una parte del cuerpo, es importante. ¿Sí? Ahora, según el contexto, cuando dice cuerpos, y dice cuerpo y no dice, por ejemplo, todo tu ser es parte de Cristo, es porque hacía la diferencia de que los corintios decían, mi mente, mi espíritu es del Señor y mi cuerpo da lo mismo, ¿verdad? El argumento de la semana pasada. Pero ya vimos que la semana pasada no hay tal separación, sino que el cuerpo físico y la mente, que es la cosa inmaterial, están unidos a Cristo. Y esta realidad de la iglesia, nosotros, en lo espiritual y lo material, es un cuerpo con Cristo. Y el cuerpo y el concepto de cuerpo implica que la unidad del creyente con los demás hermanos de la fe. Y esa es una verdad que muchas veces se pasa por alto, ¿o no? Muchas veces agrupamos nuestra iglesia como Punta Mira, ¿no? Cuando vamos a otro lado, de Punta Mira, levante la mano. Allá en Pirque gritamos, ¡eh! Y esa es como nuestra unidad, ¿no? Nos une un nombre, nos une una denominación, nos une una ubicación geográfica. Pero la verdad es que el concepto de cuerpo habla mucho más que eso, mucho más que una denominación, mucho más que una ubicación geográfica. Porque forma una unidad única y una completa unidad. De modo que la iglesia como cuerpo de Cristo es superior a cada uno de ustedes como individuo, pero al mismo tiempo es la comunión de todos los creyentes como personas entre sí. Por supuesto que hay un concepto de iglesia universal, ¿no? Todos somos la iglesia de Cristo, todos los creyentes en todos los lugares, en cualquier momento, pero nosotros como iglesia, podríamos decir local, somos también un cuerpo. ¿Estamos afiatados como cuerpo, como miembro? ¿Somos realmente entonces ese cuerpo que está unido y que cuando uno se pega en un dedo, le da un tiritón en todo su cuerpo? Por eso es tan peligroso, creo yo, cuando alguien dice que no va a ninguna iglesia, y dice ser cristiano y creyente y no va a ninguna iglesia, que estudia en su casa, que no se congrega con ningún otro creyente, porque cuando la verdad es que no se puede existir cristianos solitarios. ¿Por qué? Porque el cristiano es parte del cuerpo de Cristo. O sea, no hay una mano que diga, yo soy mano, ahí está mi mano, la voy a dejar en la mesa y me voy. No, la referencia hace que estamos unidos y completamente unidos. Ahora, si usted se le corta un dedo, ¿es fácil ponerse un dedo? ¡Chuc! Listo, se lo pone ahí, listo, como plasticina. No, porque tiene complejidades, ¿no? Hay mucha estructura y Pablo, por supuesto, que tenía en mente, y por supuesto que Dios tenía en mente la complejidad de los cuerpos, la complejidad de esta unión. No era simplemente, se saca el dedo, se pone el dedo, sino que hay mucho más que nos une. Ahora, si vamos en 1 Corintios 12, más adelante, por supuesto que habla del contexto sobre los dones, pero 1 Corintios 12 dice, 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Casi hermano. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 1 Corintios 12, versículo 18, dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros del cuerpo, o sea, a ti, hermano, cada uno de los cuerpos miembros, ignoremos a Diego, por favor, según le agradó. Versículo 19, y si todos fueran un solo miembro,
¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, o sea, hay muchas distintas personas, pero un solo cuerpo. Ahora, ¿en la iglesia somos todos iguales? Obviamente que no. Es algo evidente. Pero sí todos somos partes de algo en común. Ahora, ¿por qué tenemos tanta independencia? Pero, ¿qué tanta independencia tenemos uno de otro entonces? Porque claramente cada uno hace lo que quiere, toma sus propias decisiones. Quizás no consulta nada a nadie, hace su vida normal. Y nos une nuevamente la liturgia del domingo a las 11 de la mañana, un par de canciones, una predicación y nos vamos felices para la casa. Quizás ese es tu concepto de iglesia. Pero no. Mira, y el versículo 1 Corintios 12, versículo 25 dice, a fin de que en el cuerpo no haya división. 1 Corintios estaba hablando sobre divisiones, ¿se acuerdan? Divisiones filosóficas, de grupos. Ahora hay una división de cuerpos, después vemos la división entre que cada uno tenía sus dones. Versículo 25, a fin de que el cuerpo no haya división. Hablando de la referencia de la iglesia, no haya división acá. Sino que los miembros tengan el mismo, ¿qué dice ahí? Cuidado unos por otros. 26. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, dice acá, todos los miembros se regocijan con él. Hermanitos lindos, eres parte de la iglesia, eres un miembro de este cuerpo. Y cuando estamos alegres por avances de la iglesia, ¿no? ¿Nos alegramos todos? Sí, cómo no. Pero cuando hay un miembro que le pasan cosas malas, cuando estás pasando aflicción, hay una verdad que no puedes pretender de que nosotros no nos dolemos. Cuando hay un miembro de la iglesia que es parte de este cuerpo y sufre, todos sufrimos. Así que cuando estás pasando por alguna aflicción, por alguna necesidad, acá está la iglesia, por hermano. Somos parte del cuerpo. Pone la mano en la mesa y a ver, te pego en el martillo si a tu cabeza no le va a doler. A todos nos duele, ¿no? Ahora esta es una verdad, por eso digo una verdad que muchas veces no tenemos en consideración, que somos todos miembros de un solo cuerpo. Y donde todos nos vemos afectados. Es importante entender eso, hermano. No puedes ser individual. No puedes buscar tu propia conveniencia, porque todos nos alegramos, pero todos nos sufrimos. ¿Estás pasando por algo difícil? Bienvenida, acá está la iglesia. Todos vamos a sufrir. Entonces, versículo 15, volvemos al versículo capítulo 6, versículo 15. Entonces, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? Solo hay un cuerpo en Cristo y cada creyente no es individual para formar una nueva unidad con otros, sino que todos somos uno en Él. Ahora, recordando que estamos hablando sobre actos de connotación sexual, ¿verdad? Ilícitos. Ese es el contexto. Por eso viene ahí la referencia de que somos un cuerpo y somos un miembro. No es posible entonces hacer convivir en la misma persona la santa relación y comunión con el Señor y la pecaminosidad que se experimenta en las relaciones con una ramera, que es una prostituta. Ahora, esa referencia de prostituta puede ser literal, por supuesto que sí, porque si recordamos, aquí lo escribí porque se me hace muy difícil leerlo, las hieróldulas. ¿Sabes lo que es las hieróldulas? No, así se llamaban las prostitutas sagradas que eran en el ejercicio de la diosa Afrodita en Corintio. Ahora, entonces, tomaré a un miembro de Cristo y lo uniré a una ramera que... A ver, ¿por qué la referencia de prostituta es tan negativa? ¿Han pensado en eso? Anoche yo lo pensaba. No encontré nada. Nada, sí. Yo creo que lo que más afecta es que uno quiere sus propias cosas, pues, ¿no? O sea, el Raúl me va a pasar a Sacha y ya te lo para la casa, me lo devolví el viernes. El David. ¿Sí? ¿No?
Fabián me vaya a pasar a la Rafaela, oye, hace lo que queráis con ella y me la devolví. O no, uno tiene como un sentido de propiedad, ¿no? O sea, no es que es mío, no es tuyo, tú no eres dueña, pero yo la cuido. O sea, hay algo que es mío. Y creo que eso se rompe, vamos a afinar lo que eso se rompe como con la prostitución, ¿no? De que no puedes adueñarte de algo que no es tuyo. Es como un servicio que tú decís, pero es que quiero que sea mío, pero no es tuyo. ¿No? Es ese concepto de poco arraigado, infidelidad, como desleal, eso es como lo que está asociado. Entonces esa es la referencia. Vamos a unir eso con Cristo, que es todo lo contrario, es fiel, es leal, nos cuida, tiene propiedad. Ahí el versículo dice, de ningún modo. Ahora, esa frase de ningún modo puede ser traducida de diversas formas, pero en todas ellas es una forma de negativa, de rechazo. O sea, jamás, nunca, no. O sea, vamos a unirnos, algo que es sagrado, el cuerpo de Cristo, que hemos tenido el concepto, ¿verdad? Que todos somos uno y lo vamos a unir a algo pecaminoso. No, pues hermano. No. Ahora, las divisiones entonces, recordando el contexto, las divisiones que estaban fragmentando la congregación y que fueron tratadas antes, en los capítulos primeros, ¿verdad? Pablo, Apolos, Cefas, aparecen ahora nuevamente en el recuerdo de la enseñanza sobre la unidad, al hacer notar que solo hay un cuerpo en Cristo y que cada creyente no es individual para formar una nueva unidad con otros, sino que todos somos uno con Él, porque los siguientes versículos dicen, ¿no saben que eres uno con la ramera? De hecho, eso viene ahora en el versículo 16. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. En este caso, cada vez que un hombre o una mujer entra en contacto, o sea, fornicación, ¿verdad? Pero lo definimos como actos de connotación sexual ilícitos con una mujer o un hombre, entra en una unión espiritual entre ambos, generando una personalidad nueva para los dos como si fuesen una sola persona. O sea, cuando tú te unes a una prostituta o tienes actos de connotación sexual con una persona que no es tu esposo, que no es tu pareja, que no es nadie, es la unidad completa que resulta en el matrimonio. Eso está diciendo el texto. O sea, ustedes están unidos como ese concepto de unión de matrimonio con Cristo, porque son parte del cuerpo, son esa unión compleja que no te la puedes sacar. ¿Quién se sacaría un brazo a propósito? Nadie. Lo necesito. O sea, o estoy demasiado querida. Y esa misma unión que nadie puede sacar, dice, pero tú te estás uniendo eso con otra persona. Incluso las figuras de matrimonio. Ahora, recordando el texto, que es, nuevamente, contexto que es fornicación, y mejor definida como actos de connotación sexual ilícitos, hermano, hermana, cuando cometes actos de connotación sexual ilícitos con personas que no son tu esposo, no son tu esposa, no son nadie, te estás, ojo, uniendo a esa persona como un matrimonio. Es como si estuvieras invitando a esa persona a pasar a tu casa con la que pecas, a almorzar con tus hijos un día domingo de asado y llega otra persona. ¿Y quién es esta persona? Cada vez que quizás ves pornografía sin daño a terceros, nuevamente estás invitando personas a tu casa. Pasa, almuerza conmigo. Ahora, quizás no quiero sonar como anticuado, menos de eso, pero tienes conciencia quizás, los más chiquititos, los que no están casados, los que no tienen pareja, que cuando están, buscando un pololeo, buscando llegar a algo más con una persona, eres consciente en realidad que tus intenciones son llegar al clímax de esa relación. ¿Cuál es el clímax de tener una relación? Pregunta abierta para todos.
el matrimonio. Ese es el plan de Dios. ¿Eres soltero? ¿Eras soltera? ¿Te gusta alguien? ¿Te atrae? Mira, el Señor te dice, te voy a regalar el placer más máximo que existe, el matrimonio. Alguno dirá, qué fome. Pero ese es el plan de Dios, el matrimonio, y ahí está todo permitido. Ya, todo lo definimos después en reunión de matrimonios, pero recuerden dos conceptos, exclusividad y sinovismo. Pero ahí está, ese es el clímax de la reacción, el clímax de la relación. Ahora, los actos de connotación sexual son acciones, comportamientos o expresiones que implican o sugieren temas relacionados con la sexualidad. Estos actos pueden variar desde gestos sutiles hasta acciones explícitas y pueden incluir comportamientos como el coqueteo, el contacto físico íntimo, las insinuaciones sexuales, el lenguaje sexual sugestivo, entre otros. Y además, la connotación sexual puede manifestarse de diversas formas en diferentes contextos, como el arte, literatura, cine, publicidad, la música y las interacciones personales. Le pregunté a ChatGPT qué eran actos de connotación sexual, me dijo eso. Y dije, y la siguiente pregunta era, ¿y qué no son actos de connotación sexual? Porque como que vi todo, me dijo preguntar sobre el clima. ¿Cuánto sabes, ChatGPT? Pero ¿sabes qué? El ChatGPT es una inteligencia artificial. ¿No saben qué es ChatGPT? Bueno, es una inteligencia artificial donde uno pregunta y responde, lo sabe casi todo. ¿Sí? Por favor, no me hagan sentir que soy... Pero bueno, ¿a qué vamos? De que creo que a mí me sonó como que muy amplia la definición de actos de connotación sexual, ¿no? Porque creo que vivimos en una sociedad donde está tan expresivo todo esto que decía, dije, ¿el arte? Pensé en arte, dije, sí. Después dije, ¿literatura? ¿Que no estuvo famoso el libro? Sí. ¿El cine? Por supuesto que sí. ¿O no? Hay que meterse a Netflix nomás y... Te apuesto, elige cualquier película de Netflix y te apuesto que va a haber un gay o una lesbiana. Pero te lo aseguro, te pago 10 lucas. Siempre va a haber algo. En la publicidad, por supuesto que sí. Hace más de 100 años que usamos a las mujeres como la publicidad para engañar. La música, ¿conocen a Jordan 23? Si no lo conocen, no lo conozcan. ¿Lo conoces, Sofi? Muy bien. Sí. La música, sobre todo, ahora que está de moda. Y las interacciones personales. Ahora, hermanos, Dios toma el pecado sexual seriamente porque corrompe y trastorna las relaciones espirituales, tanto humanas como divinas. De hecho, la pregunta es, ¿no saben que se están uniendo? Cuando cada vez que cometen estos actos, ¿no saben que te están uniendo con una persona? Esta persona no es simplemente o persona o acción o todo lo que quieran. ¿No saben que hay una unión que te está llevando para la casa? Eso es lo que quiere decir. ¿No sabes que estás creando un nuevo matrimonio? Y en contraste dice, versículo 17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Nuevamente la palabra une o unirse es el mismo verbo que para el Señor y para la ramera. O sea, esa misma unión, la connotación de ese verbo tiene de estar unido, apegarse, estar unido a alguien. Entonces, el que se une, o sea, están unidos a Dios. Y cada vez que te unes a una ramera es la misma situación. Cada vez que te unes a un acto, estás inmerso en un acto de connotación sexual, estás unido así como con Dios, con una ramera. De ninguna manera, dice. ¿Cómo vamos a hacer eso? De ningún modo. Ahora, nota el tremendo contraste entonces entre los pecados de connotación sexual y unirse a esos pecados. Y estar de la misma forma unido con Dios. Y tú puedes decir, pero en realidad, ¿a quién le afecta? Si nadie me pilla, no afecta a nadie. No, sí afecta, porque somos una unidad en la iglesia. Somos
miembros del cuerpo de Cristo. Y esa no es obra de hombres y no estamos llamados a realizar la unidad. No te estoy diciendo, hermano, unámonos como iglesia, seamos parte de un... No. ¿Por qué? Porque hay que mantenerla, ni hay que mantenerla como suya, sino que el creyente debe estar empeñado y dar prioridad absoluta a Efesios 4:3, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa unidad ya existe. ¿Tú eres creyente? Estás unido a Cristo. Estás unido a la iglesia como miembro. Entonces ya no puedes pretender que no te pasa nada o hacer todo lo que quieras y pretender que no le pasa nada a la iglesia. Y menos a Cristo. Ahora, vamos a la segunda parte. Dice, el cuerpo, versículo 18, vamos a hablar sobre el cuerpo y el pecado. Versículo 18 dice, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. El verbo ahí, huir, está en tiempo presente, indicativo, nominativo, no, presente, y indica una acción continuada, lo que da a entender una vigilancia especial que los creyentes debían practicar día a día. No ocasionalmente, sobre todo por la sociedad corrompida de Corintios. Hemos hablado sobre cómo la sexualidad y el sexo en Corintio cómo existía, ¿no? Y muchas veces cuando estudiamos Corintio y vimos en la introducción las cosas que hacían, nos sorprendíamos. Pero ¿ha cambiado mucho en la sociedad de hoy en día? Por eso es importante que nosotros también huyamos de la fornicación. Ahora, para no ser capturado y esclavizado, la mejor solución es huir. Muchas veces dice resistir al diablo, ¿no? En Santiago dice resistir al diablo, pero acá no es resistir, no es aguantar, no es darle la paña, es huye, como José. Adiós. Los pecados y por supuesto los actos de connotación sexual tienen un componente de comunión con la persona que se practica. Comunión con la persona que se practica. Encierra la idea de comunión de vida y es, por ende, incompatible con el destino inmortal del creyente que está vinculado a Cristo. El pecado de la fornicación es la entidad interna del hombre en la que peca y queda manchado, decía un autor. Mientras que en los otros pecados, el problema afecta más bien a la parte externa, el cuerpo material. Dicho de otro modo, ningún otro pecado tiene una consecuencia de intimidad de la persona con él. En ese sentido, cualquier otro pecado está como fuera del cuerpo. Puesto que somos uno en Cristo y el que comete el pecado sexual es uno con su acompañante, en el razonamiento de Pablo, Cristo queda en posición inconcebible. O sea, en una posición súper extraña. Si tú eres uno con Cristo y te estás haciendo uno con el pecado y Cristo aparece ahí, es como si estuviéramos en una habitación con Cristo ahí disfrutando la alabanza y de repente viene alguien así, y Jesús, ¿y él? ¿Y ella? ¿Y esto? O sea, esa es la situación que ocurre. Ahora, debido a que la intimidad sexual es la unión más profunda entre dos personas, su uso corrompe el nivel humano más profundo. ¿Por qué? Miren el versículo 19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios? Esa otra verdad es la segunda verdad. La primera verdad es que somos un cuerpo en Cristo, que quizás nos dejamos muy en lado. La segunda verdad es que somos templo del Espíritu Santo, que lamentablemente tampoco lo tomamos mucho en consideración. Ahora, el Espíritu Santo, cuando hace referencia a templo, es como el templo de Israel, donde entraba la presencia de Dios adentro, ¿no? Y era un lugar, habían dos lugares, que era el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cuántas personas entraban al lugar santísimo? ¿Cuántas? Una sola. ¿Y cuántas veces al año? Mira, una sola vez. Una persona, una sola vez al año. Y ahí estaba la presencia de Dios.
Así de santo era ese lugar y era inconcebible ese lugar, era muy, muy bonito, imagínense, Dios mismo estaba ahí. Esa presencia ahora te dice que tú eres ese lugar santísimo. Y por eso el Espíritu Santo está dentro de cada uno de ustedes, cada uno de mí. ¿No saben que somos templo del Espíritu Santo? Esta retórica nuevamente hace decir que a los corintios, ustedes saben que son templo del Espíritu Santo. Ustedes lo saben, lo sabían siempre. ¿Por qué están pensando en esas cosas? El Espíritu Santo está en todo creyente desde el momento de la conversión. Ahí lo vimos en el capítulo 3, versículo 16 de Corintios. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, no ha nacido de nuevo. Ahí lo vemos en Romanos 8, ¿verdad? El que tiene el Espíritu debe andar entonces en el Espíritu. Lo que conduce a una obvia separación del pecado del que antes vivía. De hecho, vamos a ir a Romanos 8. Ahí viene. ¿Listo? Capítulo Romanos 8, versículo 5. Vamos leyendo, dice, porque, Romanos 8, 5. Porque los que viven conforme a la carne, estamos hablando sobre el cuerpo pecaminoso, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu están en las cosas del Espíritu. 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Curioso. 7. La mente puesta en la carne es porque no se sujeta a la ley de Dios, porque ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. ¿Sí? Y en verdad, el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? Habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Todo cristiano es templo del Espíritu, que habitan en todos los creyentes, inclusive en los carnales, como vimos en los capítulos anteriores, como era el caso de los creyentes que estaban en Corintios. El creyente puede vivir sin la plenitud del Espíritu, pero no puede ser creyente sin el Espíritu Santo. De otro modo, el creyente puede perder la plenitud, pero no la presencia del Espíritu. Otra verdad que se nos olvida muchas veces, cada vez que pecas, actos de connotación sexual, ahí está el Espíritu. Lo estás solo ignorando, pero ahí está. Hermanos, somos la habitación, el lugar santísimo de Dios mismo. Una pregunta para que te lleve a tu casa es, ¿cómo llevas esa verdad en tu vida diaria? ¿Te imaginas que llegue alguien a tu casa y te diga, quiero hacer una fiesta en tu casa? Y esta fiesta va a ser el día lunes a las 7 y va a terminar el miércoles a las 4 de la tarde. Vamos a traerte todo, copetits, cositas raritas. Y vamos a estar ahí, vamos a estar 3 días y después nos vamos a ir y tú te preocupás de limpiar. Una buena soa, ¿qué diría? Jamás. ¿Cómo? O háganle en otro lado. ¿Quién prestaría su casa para que viniera alguien que tú no vas a disfrutar de esa fiesta? Ahora, nadie diría que bueno, ¿verdad? Y eso nos está diciendo Dios, porque que esa habitación, tú eres la habitación, su santuario, y que la está ocupando con otras cosas. Alguien vino a invadir ese lugar, que era para dormir, tu casa, que es tu familia, tu intimidad, y vienen otras personas, que es el pecado, el acto de connotación sexual. Y habitan ahí, y tú dices, ¿y quiénes son estas personas? ¿Y por qué llegaron en este momento? ¿Quién las invitó? Creo que lo peor es pensar que estos pecados quedan afuera de la casa. Porque si los ves así es como listo. Gracias a Dios, acá en la intimidad de mi hogar no pasa nada, no hay consecuencias, nadie me va a decir nada. Porque al final, mientras pase piola, pasa piola. Pero el Señor te está diciendo que no. No. Tú te unes a eso. Y sobre todo los pecados que son sexuales, hay una unión más profunda todavía. No es cualquier cosa. Te estás uniendo a eso. Y es a unir igual como te unes a Dios. Estás invitando a la persona.
Los romanos estaban acostumbrados a una frase aquí que luego de eso dice: y ustedes no pertenecen a sí mismos. Continúa el versículo, ¿verdad? El versículo 19. ¿Y ustedes no pertenecen a sí mismos? Como pregunta. Por causa de ser templo de Dios, entonces cada creyente es propiedad de Dios. Por tanto, no pertenecen a sí mismos. Eso quiere decir, siendo un santuario de Dios, no está disponible para usos o otros propósitos de los que Dios destinó. Tú como creyente, como cuerpo de Cristo, como templo del Espíritu Santo, además eres propiedad de Dios. Propiedad de Dios. Los romanos ahora sí estaban acostumbrados a ir al ágora, que era donde vendían a los esclavos y comprarlos pagando el precio establecido. ¿Cuánto vale usted? 100 luquitas, me lo llevo para la casa. Baratito. Tengo un esclavo joven, me va a durar muchos años. Ahora, Dios así lo hizo contigo. Compró y ahora eres esclavo, era su propiedad. Eres propiedad de Dios. Hermano, si estás en pecado con actos de connotación sexual, yo te podría hablar sobre las miles de consecuencias, el gran daño de tu familia, el gran daño que le podría hacer a tus hijos, a tus padres, a tu trabajo y miles de cosas. Y te puedo asustar de miles de formas. Tengo la capacidad de asustarte y dejar llorando a cualquiera. Pero esa no es la consideración que dice Dios que hay que tener. ¿Por qué? Porque la consideración es del precio pagado por nosotros para hacernos suyo. Debe cambiar radicalmente el concepto de nuestras vidas y de compromiso con el Señor. Porque dice, por tanto, porque han sido comprados por precio, por tanto, glorifiquen a Dios en sus cuerpos y en su espíritu. O sea, tú eres miembro, eres el templo, eres su propiedad. ¿Y qué te corresponde hacer? Glorifícalo. Dios salva al pecador y esto lleva gloria a su nombre. El santuario de Dios es el lugar para atribuirle gloria. ¿Qué hacían en el templo? Le iban a ofrendar, servir, alabar. Ahora nosotros somos ese santuario. De ahí que la vida del cristiano debe ser la expresión de alabanza y adoración permanente conforme al propósito que Dios nos dejó. ¿Y recuerdan Romanos 12:1? La mayor glorificación, la mayor forma de darle alabanza y gloria es presentarse a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Todo lo que hacemos, por ende, entendiendo nuevamente que somos miembros del cuerpo de Cristo, somos una unidad compleja en que todos nos dolemos, somos habitación de Dios mismo, somos su propiedad, debemos glorificar y honrar su nombre. Todo lo que hacemos, y en este contexto con nuestro cuerpo, que era el contexto sobre la fornicación, debe ser de gloria y honra a nuestro propietario, a la persona que nos compró. Esta persona nos dejó no como esclavos, sino que nos dio al Espíritu Santo, nos hizo sus hijos, nos dio un nivel. Y por eso nosotros debemos glorificar su nombre. Y por eso debemos alejarnos del pecado. Por eso debemos deliberadamente huir, dice la fornicación, huir de todos estos actos de connotación sexual. Huyan, porque tienen consecuencias espirituales graves, gravísimas. Hay una unión con estos pecados. No son cualquier pecado. Para resumir, recordamos que estuvimos hablando sobre el cuerpo y Cristo, la importancia de comprender la unidad y la santificación del cuerpo como parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. La unión espiritual que existe en los actos de connotación sexual y su comparación con la unión espiritual con Dios. Y la segunda parte estuvimos viendo el cuerpo y el pecado. El cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, las implicaciones profundas del pecado y la relación con Dios. Y los creyentes que somos propiedad de Dios, comprados por un precio, por lo cual debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos y también con nuestros espíritus. Ahora, en conclusión,
Hermanos, el pecado sexual era una realidad en la iglesia de Corinto. Por algo lo hablamos. Hay muchos capítulos que hablan sobre sexo. Era una realidad. Porque la sociedad de Corinto era una sociedad súper hipersexualizada. Ahora nosotros también tenemos una sociedad súper hipersexualizada. Por ende, probablemente también nuestra iglesia esté sufriendo por esas consecuencias. Por cosas estadísticas, probablemente muchos de los que estemos acá estemos sufriendo por pecados de connotación sexual. No vamos a estar mirando a los corintios y vamos a decir que los cabros eran especiales. Ahora, pero hermanos, ¿sabes cuál es la diferencia? Y no quiero que te vayas como la persona más sucia de este planeta y que no tienes salida y que estás esclavizado, porque no es así. O no ves la salida, pero no es así. Quiero leerte, para terminar, Hebreos 2. Y si me pueden acompañar, y quiero que se lo lleven para su casa. Hablando Hebreos 2 sobre Jesús y de cómo somos parte del cuerpo, o sea, hablando de Jesús y que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, o sea, de Jesús. Mira el versículo 17. Dice: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Versículo 18. Pues, por tanto, Él mismo, Cristo, fue tentado en el sufrimiento. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermano, Cristo es poderoso para socorrer si eres tentado. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque en ti tenemos esperanza, en ti tenemos el sentido de propiedad. Señor, has puesto tu espíritu en nosotros. Señor, estamos unidos a ti como un cuerpo y son de bendición para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a quitar todo el pecado que corrompe a esta unidad, a este cuerpo. Señor, ayúdanos a luchar contra todo lo que no glorifique tu nombre, Señor, y así poder presentar nuestros cuerpos para glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que busca la glorificación, la santificación, la pureza, Padre. Ayúdanos en cada momento a mantener la unidad que tú nos has dado, Señor. Y gracias porque en ti hay esperanza. Señor, gracias porque nuevamente podemos socorrer a ti y tú nos libras, Señor. Muchas gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.